Bueno, muy buenas noches. Somos parte de un grupo de estudiantes llamado Universidades Aliadas por el Acceso a Medicamentos y esta noche tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe la doctora Marcela Celis. La doctora Marcela Celis es obstetra y ginecóloga especializada en colposcopía y patología del tracto genital inferior, con 10 años de experiencia clínica, especialista en epidemiología clínica con énfasis en investigación clínica, profesor asistente de diferentes escuelas de medicina. Actualmente ha obtenido una maestría en salud pública en la Universidad de los Andes y en este momento es coordinadora del Comité de Patología Cervical de la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Doctora Marcela, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Vale, doctora Marcela, muchas gracias. Esta entrevista es para hablar, digamos, y tratar de revertir de manera académica la visión que se tiene sobre la vacuna del virus del papiloma humano. Por lo tanto, entonces, vamos a plantear diferentes panoramas que van a las preguntas. Entonces, el primero es que se ve que existe una situación que genera un problema muy grande con respecto al uso de la vacuna y la relación con derecho con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades, pues si bien se han visto en múltiples estudios, que no hay una relación de una aplicación directa entre la vacuna y el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, pues la primera pregunta sería, ¿qué hace que todavía la gente tenga ese miedo respecto a las vacunas a pesar de que se han demostrado seguras? Bueno, primero tenemos un grave problema de desinformación con respecto a la vacuna. Tristemente, los medios de comunicación son aquellos que están en este momento educando a nuestras mujeres, nuestros padres de familia y muchas veces nuestros académicos con respecto a la información que se provee sobre la vacuna del virus del papiloma humano. Infortunadamente, nosotros peleamos contra mitos y contra imaginarios en los cuales se ha creado una expectativa falsa en que la vacuna puede generar algún tipo de enfermedad autoinmune o disparar el momento de la presentación de las enfermedades autoinmunes. Es bien conocido por todos nosotros que muchas de las enfermedades autoinmunes se van a manifestar tempranamente en la adultez temprana o en la adolescencia tardía. Y esto coincide con el momento de aplicación de la vacuna. Eso hace que pueda haber una asociación temporal entre el momento en que una niña se vacuna y cuando comienza a manifestar los primeros síntomas de una enfermedad de este tipo, lo cual no quiere decir en ningún momento que sea la vacuna la que desencadena la enfermedad autoinmune, ni tampoco que sea la causa o que la vacuna vaya a generar la enfermedad autoinmune. Además, adicionalmente, tenemos una gran cantidad, como tú lo mencionaste, de soporte y de evidencia científica en estudios multicéntricos que han demostrado que no hay un aumento de la prevalencia ni de la tasa de incidencia de enfermedades autoinmunes en mujeres vacunadas versus la población que no ha recibido vacunación. De hecho, recientemente, en el año 2016, y por demanda de la organización de la Asociación de Medicamentos de Europa, la EMA, se hizo una revisión de seguridad para estar tranquilos con respecto a la información de enfermedades autoinmunes y vacuna. Y se encontró precisamente que no aumenta ni la incidencia ni la prevalencia de enfermedades autoinmunes y que es seguro inclusive vacunar mujeres y adolescentes que se sabe ya de base tienen una enfermedad autoinmune, es decir, no va a ser el disparador de una segunda enfermedad autoinmune y usted, a pesar de tener una enfermedad autoinmune, puede y debería vacunarse contra el virus del papiloma humano. Gracias, doctora. Y digamos, a pesar de que en la sentencia que dio la Corte Constitucional sobre la vacuna del virus del papiloma humano, a pesar de que la sentencia dice que da información clara de que no hay una relación directa entre la aplicación de la vacuna y alteraciones presentadas de la salud, ¿qué pudo llevar a la Corte a tomar esta decisión sobre la vacuna? Bueno, la posición de la Corte con respecto a la sentencia 365 que acabó de salir hace un par de meses en este año es una posición un poco radical, pero que tiene fundamento precisamente en todo este rechazo
de la sociedad civil y de la población civil a la vacunación. La sentencia surge en respuesta a una tutela que interpone la mamá de una niña que tiene una enfermedad y que vive en Cali y previamente había presentado exposición a haber recibido la vacuna. ¿Qué es lo que probablemente genera el fallo o la sentencia de la Corte? Lo que la Corte pretende muy probablemente es que toda paciente, toda adolescente que vaya a ser vacunada reciba ella y su acudiente o su padre de familia reciba la información completa sobre la vacuna, los beneficios de ser vacunado, los posibles riesgos de la exposición a la vacuna y qué esperar de la vacuna. Eso es un proceso que siempre se realiza en un acto médico y que se realiza siempre que se va a vacunar una persona. Lo que pasa es que se hace de forma informal, llamémoslo así, y no se firma un consentimiento en el cual se admite por escrito haber recibido la información. Pero previo a la vacunación de cualquier sujeto, a esa persona se le explica en qué consiste la vacuna y se le explica también sus derechos a consentir o a disentir en el proceso de vacunación. En este momento, el Ministerio y las diferentes entidades que proveen la vacuna, que la administran, estaban trabajando con la figura del disentimiento, es decir, si el padre de familia o acudiente no deseaba que su hija recibiera la vacuna, firmaba un documento llamado disentimiento en el que asumía la responsabilidad y el derecho pleno de no vacunar a su familiar. En este momento la sentencia lo que solicita y llama al ministerio al orden es para que se firme un documento de consentimiento informado por cada niña vacunada. Es una figura diferente que probablemente podría entorpecer, digamos, la logística y el desarrollo de las jornadas de vacunación. Entonces, doctora, ¿usted cree que la cobertura de la vacunación puede verse afectada por el paso de la firma de disentimiento a consentimiento? Bueno, aquí vamos a hablar primero de varias cosas. Lo primero que debemos mencionar, que es una cosa que todos conocemos, es el fenómeno Carmen de Bolívar. Colombia inició la vacunación en el año 2012, terminando el año 2012, y comenzamos con unas tasas de cobertura en vacunación por encima del 89% en terceras dosis. El primer año cerramos con 89% en tercera dosis de la jornada de vacunación y posteriormente, año 2014, íbamos con unas coberturas similares, unas cifras de cobertura similares cuando pasó Carmen de Bolívar. Cerrando el año de Carmen de Bolívar, las terceras dosis cayeron abruptamente, más o menos a un 20%. Y desde entonces recuperar la cobertura en vacunación ha sido una empresa muy difícil. En el año 2016, según un informe del Ministerio de Salud, cerramos con tasas de vacunación aproximadamente de un 17-18% para primer dosis. Y la segunda dosis se pusieron el 37% de las mujeres que habían recibido la primera, es decir, estaba por debajo del 7% la tasa de cobertura para segunda dosis. Hay que recordar que el esquema de vacunación ha mutado desde el momento en que se autorizó la vacunación para las niñas en el año 2012. Nosotros arrancamos con el esquema convencional 026, en el cual las niñas recibían 3 dosis en el lapso de 6 meses. Posteriormente se desarrolló un esquema alterno que estuvo vigente hasta este año, que es el esquema 0660. La tercera dosis viene a los 5 años de la primera, a los 60 meses, y es por eso que en este último año que mencionamos, 2016, hablamos de cobertura de segunda dosis y no hablamos de cobertura de tercera dosis. La última recomendación
que viene emitida para este año habla de un esquema con 2 dosis para menores de 15 años, en el que la segunda dosis debe ir espaciada entre 6 y 12 meses después de la primera dosis. Si el adolescente tiene 15 años o más, debe recibir el esquema de las 3 dosis, probablemente en el esquema que estamos trabajando alterno de 0,660. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar con la firma? ¿Qué podría pasar con el requerimiento de la sentencia de la Corte de firmar consentimiento? Es bastante probable que la cobertura caiga aún más. Y la explicación es sencilla. Primero, la demanda de que tenga que el acudiente asistir y firmar el documento. Hay algunas cosas que la Corte no dejó muy claras al momento de la sentencia, y es precisamente el hecho de quién debe firmar el consentimiento. Dice la firma del padre de familia o acudiente, pero ¿es uno solo de los padres o deben firmar los 2 padres cuando los 2 están presentes en el hogar? El segundo punto que se solicita aclarar a la Corte es con respecto a la posibilidad de que una menor de edad pueda firmar ella misma el consentimiento en caso de que sus padres no deseen la vacunación, pero ella sí quiera ser vacunada. Existe ya algunos ejemplos constitucionales, como es el caso del aborto. En el caso del aborto, una menor de 18 años pero mayor de 14 años puede firmar el consentimiento informado para que se le practique el aborto en los casos despenalizados por la ley. Y en este caso, siendo una situación que involucra la sexualidad de la menor, que involucra riesgo de cáncer a largo plazo y por ende amenaza la vida de la menor, ella eventualmente podría también firmar el consentimiento informado para ser vacunada. Vale, gracias, doctora. Ahora, más puntualmente hacia las cifras del cáncer de cuello uterino, que en Colombia no son buenas. De acuerdo con datos epidemiológicos arrojados por la misma Liga contra el Cáncer, se sabe que el cáncer de cuello uterino en Colombia mata cada año a cerca de 2.000 mujeres colombianas, siendo la primera causa de muerte en mujeres, además de ser el segundo tipo de cáncer más frecuente entre la población femenina después del cáncer de mama. Si distintas organizaciones de reconocimiento internacional, como la OMS, la EMA, han reconocido la vacuna contra el VPH como un medio efectivo para prevenir este tipo de cáncer, ¿cuál podría ser un medio efectivo para que, a pesar de la decisión de la Corte, se recobre la confianza en la vacuna y se mejoren las estadísticas? Bueno, primero te contesto la pregunta y luego voy a hacer una aclaración a favor de nuestro sistema de registro. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la vacunación a pesar de todo lo que está pasando, del fenómeno Carmen de Bolívar, de la desinformación, de el fallo de la sentencia ahorita de la Corte que exige el consentimiento? Y probablemente lo que podemos y debemos hacer es educar a nuestros médicos, empoderarlos y darles las herramientas para que puedan explicar a las pacientes y a los padres de familia las ventajas de la vacunación, pero más que eso, educar a nuestras mujeres y empoderarlas, porque son ellas mismas, nuestras adolescentes y nuestros adultos jóvenes, las que deberían reclamar el derecho a ser vacunadas. Entonces, mi respuesta, probablemente entre todas las estrategias que podríamos hacer para mejorar la tasa de cobertura de vacunación, la respuesta más viable es la vía de la educación. Ahora, quisiera abogar a favor de las estadísticas. No tenemos tan mal sistema de registro. Instituto Nacional de Cancerología, a través de las cifras que proveen ellos directamente, y el Instituto Nacional de Salud, tenemos unos datos detallados de tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de las enfermedades que estamos hablando. Por ejemplo, la tasa de incidencia ajustada por edad para cáncer de cuello uterino es de 18.5 por 100.000. La tasa de mortalidad habíamos descendido un poco, estábamos en 6.5 por 100.000 para el año 2015 y el año pasado tuvimos un repunte a 7 por 100.000.
dentro de los objetivos del milenio, para ajustarnos a las metas propuestas mundiales, se había pactado que Colombia buscaba el descenso de la tasa de mortalidad a 5.5 por 100.000 para el año 2020. En este momento, como acabo de mencionar, el año pasado cerramos con 7 por 100.000, lo cual está nuevamente por encima de la tasa esperada. Y aunque parezca poco, ese 1.5 por 100.000 que tenemos que bajar la tasa de mortalidad es grande, y es aún más grande si debido al tema de vacunación bajamos cobertura y perdemos todo el empeño que se buscaba con disminuir las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Traducido eso en cifras concretas, ¿qué significa? Significa que más de 5.000 mujeres se diagnostican cada año como nuevos casos de cáncer de cuello uterino. Aproximadamente unas 5.800 mujeres se diagnostican en Colombia como nuevos casos de cáncer de cuello uterino. Y cerca de 2.000 mujeres efectivamente mueren al año por la misma enfermedad. Es decir, un cálculo grosero nos podría decir que entre 38 y 40 mujeres semanalmente mueren en nuestro país a causa del cáncer de cuello uterino. Y son mujeres jóvenes, productivas, en etapa reproductiva, muchas de ellas cabezas de familia, generalmente en la franja entre los 40 y 50 años. Obviamente hay algunas por encima, pero esa es una franja que compromete el cáncer de cuello uterino. Gracias, doctora. Y en su opinión, ¿cuál cree que es realmente la preocupación del Estado al hacer obligatoria o no la vacuna? La información, que se garantice el derecho a que la persona vacunada reciba la información completa, tanto del objetivo de la vacunación como los pros y contras y posibles riesgos de ser vacunado. Eso es lo que busca garantizar, pero a pesar de que ya lo mencionamos, que se hace de rutina, busca que exista un documento legal donde conste que se hizo, y esto podría ser un motivo para entorpecer el proceso de la vacunación. Gracias, doctora. Y para finalizar, con respecto a lo que se dice, se está mencionando entre la misma academia, entre las mismas farmacéuticas, ¿considera que están apareciendo grupos antivacunación en el país? Están apareciendo, han existido, siempre han existido, y pues ese es uno de los fenómenos que nosotros, como tantos otros fenómenos, copiamos de otros países, de los que llamamos países del primer mundo. Es un fenómeno universal. Hemos visto grupos antivacunas muy fuertes en España, hubo brotes también en Canadá, ni hablar de la situación de Japón. En Japón las tasas de cobertura de vacunación contra virus de papiloma humano, a pesar de que el gobierno la provee igual que nuestro Ministerio de Salud, las tasas de vacunación allá cayeron por debajo del 1%, tanto que todo el estamento científico se ha pronunciado de forma vehemente para solicitar que se vuelva a promover la vacunación, porque el Ministerio de Salud japonés retiró todo lo que era la demanda inducida y la propaganda a la vacunación, dadas las demandas legales que se presentaron en contra del gobierno por supuestos efectos secundarios de la vacuna del virus del papiloma humano. En este momento no solamente tenemos grupos antivacunas, tenemos gente con intereses creados, tenemos abogados, que podríamos decirlos a nombre propio, pero no vale la pena hacerles la cuña comercial. Entonces vamos a mencionar que recientemente, el 4 de agosto de este año, se estableció una demanda a cargo de un abogado como representante de supuestas víctimas de la vacuna, y solicita o entabla una demanda por una cifra exorbitante de 490.000 millones de pesos para la casa farmacéutica, y solicita además una serie de aclaraciones al ministerio con respecto a la vacuna, además sobre situaciones que ya han sido plenamente aclaradas,
respecto a la seguridad de la vacuna. Entonces, no solamente tenemos un fenómeno social, un fenómeno de desinformación, un auge y un aumento de los grupos antivacunas, sino también tenemos gente con intereses económicos e inclusive podríamos hablar de intereses de otro tipo, como figurar, que le está haciendo mucho daño al programa de vacunación y le está haciendo mucho daño a nuestra población colombiana. Doctora, muchísimas gracias.